salir. Entonces les eché a todos. Vamos a esperar un poquito a que se vuelvan a conectar todos y seguimos. Estaba diciendo que mi idea era inicialmente mostrarles un poquito por qué es que estudiamos estos temas de torsión en secciones por ahí un poco más complicadas, lo que estudiábamos en Resistencia uno, ¿verdad? Resistencia uno teníamos las secciones circulares que eran súper fáciles de estudiar, donde el diagrama de tensiones cortantes era lineal, así súper lindo, y era bastante fácil resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Y son muy útiles y se aplican en una gran cantidad de casos en la práctica, pero no a todos los casos. Y por eso es que estudiamos estos problemas un poquito más complicados. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de este perfil C y la localización de su centro de corte, de que habíamos hablado en resistencia uno, ¿verdad? Sabemos que si a un perfil C le cargamos con una carga que puede estar ubicada, por ejemplo, en este punto, lo que vamos a estar causando es un efecto combinado entre torsión y flexión. ¿Por qué? Porque el centro de corte del perfil está acá a una cierta distancia del perfil, ¿verdad? O sea que si nosotros no queremos causar torsión, queremos que sea flexión pura, entonces la resultante de nuestras cargas debe pasar por este punto. Si no se acuerdan, ahora les digo de nuevo como para que se acuerden. Pero en síntesis, siempre y cuando en secciones asimétricas no queremos causar torsión, lo que debemos hacer es que la resultante de cargas pase por el centro de corte o también centro de torsión de jump axis. En el caso del perfil C, está acá, está fuera de la sección. Los centros de corte no necesariamente están dentro de la sección. Entonces, si nosotros tenemos un perfil C como este y eventualmente no logramos aplicar la carga acá, porque no es lo más fácil, ¿verdad? Eventualmente si deseamos aplicar una carga en este punto, entonces habría que, no sé, construir una pequeña ménsula acá o algo así, como para poder aplicar la carga en ese punto, ¿verdad? Pero en la práctica eventualmente eso puede ser difícil. Entonces a veces tenemos que tener estos perfiles sometidos a una combinación de flexión y torsión y en general tienen bastante baja resistencia a torsión, ¿verdad? Ya se habrán dado cuenta en los ejercicios que resolvieron que las cargas muchas veces salen muy pequeñas, o sea, no tienen muy alta resistencia a la torsión. Y eso está muy bien. Esto puede pasar en una viga, perfil tipo C, ese tipo de cosas, pero no es el único lugar donde esto puede pasar. ¿Qué pasa si esto, en lugar de ser una viga con sección C, es un edificio muy alto, con sección C o L, como quieran? Voy a dejar acá como una C. Que esto sea un edificio muy alto, así. No sé si me va a salir muy bien la sección C, no importa. Bueno, definitivamente no me está saliendo bien. Intentar hacer de nuevo. Algo así. Puede ser un edificio, ¿sí? Como que estoy intentando dibujar acá, bastante alto, con una sección C, o sea, una planta en forma de C. Y la carga que está aplicada acá, en lugar de una carga puntual, puede ser la carga del viento distribuida en toda la cara de un edificio. Por ejemplo, algo así. ¿Qué va a pasar? La resultante de estas cargas de viento va a pasar por el centro geométrico, ¿verdad? Porque va a ser como una carga distribuida acá en uno de los costados del perfil C. Entonces la resultante de estas cargas, si consideramos que el viento es uniforme en toda la cara, va a pasar acá por el medio, ¿verdad? La resultante de las cargas de viento. Y esto tiene una excentricidad gigante respecto al centro de corte de la sección o de la planta, si es que hablamos del edificio, ¿verdad? Entonces ya se vuelve evidente que en edificio con este tipo de plantas o con otro tipo de plantas irregulares, las cargas horizontales, como las cargas de viento o también las cargas de sismo, que también son cargas horizontales, causan efectos de torsión muy grandes. Y mientras más alejado esté este centro de corte del centro geométrico de la planta, que es por donde pasa la resultante de las cargas de viento, por ejemplo, mayor va a ser el efecto de esa torsión, ¿verdad? Si, por ejemplo, vemos este edificio en planta, si vemos una planta de ese edificio, ¿sí? Con su sección C.
y el viento actuando acá en una carga. Entonces, evidentemente, como el centro de corte está por acá y la resultante de cargas pasa por acá, vamos a tener un momento torsor en este sentido enorme respecto al centro de corte. Y eso puede ser peor aún. Puede ser que, por ejemplo, no sé, la caja de ascensores esté en esta esquina del edificio. Entonces, toda la rigidez, toda la parte más indeformable, digamos, del edificio, va a estar concentrada en esta esquina y eso le va a mover al centro de rigidez aún más lejos. No vamos a ver acá cómo se calcula esto, sino simplemente para que tengan una idea que esta situación puede ser peor otra vez. Y muy probablemente un edificio con este tipo de sección, con una caja de ascensor excéntrica, no se construya si es que es un edificio muy alto. No se va a construir porque simplemente no es posible. No es posible resistir estas fuerzas de torsión que causan los vientos. Pero evidentemente se vuelve necesario estudiar los efectos de la torsión en estas secciones complicadas. Y esto es eso es lo que se hace en resistencia 2, ¿verdad? Estudiamos los efectos de la torsión en secciones bastante complicadas. Por eso es que se vuelve necesario. También muy interesante, eso ya simplemente como una información adicional o como anécdota, si quieren, está la planta del Burj Khalifa, actualmente el edificio más alto del mundo. Y fíjense en esta planta, aparte de ser muy simétrica, tiene este núcleo gigante acá en el centro. Ese núcleo gigante que obviamente por distintas razones es necesario. Ven que acá hay un montón de ascensores y de un montón de ductos electrónicos, de agua y ese tipo de cosas. Pero fíjense en esto. ¿Qué es lo que se hizo acá en el centro? Acá en el centro, básicamente, se formó un tubo, ¿verdad? Se formó un tubo cerrado. ¿Por qué se hace esto? Porque los tubos de pared cerrada, ya lo van a ver o probablemente ya lo vieron con las ecuaciones, resisten mucho mejor esfuerzos de torsión que las cajas abiertas, ¿verdad? Si esto en lugar de ser un tubo cerrado hubiese sido, no sé, si hubiesen sacado esta pared del núcleo, entonces la resistencia a torsión de este núcleo sería muchísimo menor. Podrían incluso hacer la comparación si quieren, pero les digo que sería muchísimo menor. Pero como estos edificios altos tienen problemas de torsión con las cargas de viento, entonces acá fueron inteligentes y pusieron este tubo acá en el centro. Y es este tubo el que es responsable de darle casi toda la resistencia a torsión que tiene este edificio. Entonces ahí un buen ejemplo de la alta resistencia que tienen estas secciones tubulares a la torsión. Eso, como les digo, simplemente para que tengan una idea de cómo solucionar ese tipo de problemas. Vamos a dar un repaso rápido de la teoría que ustedes vieron cuando dieron estos temas de torsión. Vieron que en las secciones rectangulares sometidas a torsión, la distribución ya es muy distinta a lo que teníamos en las secciones circulares, ¿verdad? Donde teníamos una distribución así lineal muy linda. En las secciones rectangulares eso cambia bastante y la tensión cortante máxima se puede calcular según esta expresión que tienen ahí. Ven que acá es máxima, que acá está el máximo en la cara horizontal y que acá en las esquinas evidentemente hay un pequeño problema, ¿verdad? Les da estas tablas para calcular la inercia de torsión de las secciones rectangulares, que es básicamente poner h sobre b, leer el coeficiente alfa y reemplazar ahí los datos, ¿verdad? Tampoco es nada complicado. Y les da también las expresiones para otro tipo de secciones, por ejemplo, elíptica maciza, triangular maciza, un hexágono irregular también macizo, todavía no estamos viendo acá secciones huecas, ¿verdad? Y luego viene la parte de torsión en perfiles delgados, que sería un poco lo que acabamos de ver en la introducción. Para resolver este tipo de problemas, vieron que se hace la analogía a la teoría de la membrana, explica acá algunas cositas que si les interesa las pueden leer, pero son básicamente los fundamentos teóricos de la teoría, la resistencia de los perfiles de sección delgada, la tensión y finalmente se concluye de estos tres puntos principales, ¿verdad? La tensión cortante en un punto es proporcional a la pendiente de la membrana estirada, la dirección de la tensión cortante particular en un punto es perpendicular a la pendiente
y el doble del volumen encerrado por la membrana es proporcional al momento torsionante que resiste la sección. O sea que si vamos de vuelta a esta planta del edificio que les había mostrado, este volumen encerrado por el núcleo es bastante grande, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto va a tener una resistencia a la torsión bastante grande, muchísimo más grande que si este núcleo fuese más pequeño. Por ejemplo, si fuese solo esto, si fuese la mitad, no es que la resistencia va a ser la mitad, sino que va a ser muchísimo menor, porque ven que la resistencia es proporcional al cuadrado del volumen encerrado. O sea, si ustedes duplican el volumen encerrado, van a estar cuadruplicando la resistencia a torsión de esa sección hueca. Y les muestra acá unos gráficos que se ven estas tres conclusiones, las primeras dos por lo menos. Comienza con los perfiles abiertos, donde la máxima tensión cortante en un punto se calcula de esta manera, es directamente proporcional al momento torsor por el espesor máximo sobre la inercia polar de la sección transversal, donde la inercia polar se calcula de esta manera, ¿verdad? Y ven que la tensión es directamente proporcional al espesor. Entonces, mientras más grande sea el espesor, mayor va a ser la tensión cortante, ¿verdad? Eso por ahí no parece tan lógico. A veces queremos pensar que las mayores tensiones se dan en los puntos más de menor espesor. No, si nos fijamos en esta expresión, vemos que son directamente proporcionales. O sea, si tenemos esta sección, por ejemplo, con delta 1 acá, delta 2 acá y delta 3, y por lo visto acá delta 3 es el mayor de todos, entonces es este tramo donde vamos a tener las mayores tensiones cortantes. Y todas estas secciones que ven acá son perfiles abiertos. Por ejemplo, esta sección circular que está cortada en este punto, una sección L, una sección C, Z, I, todas son secciones abiertas que si ustedes se ponen a calcular las resistencias a torsión de estos perfiles, van a ver que su inercia polar es muy baja en general. Y por eso también que no son muy buenos para resistir estos esfuerzos de torsión. La inercia polar va a ser muy baja y las tensiones cortantes se vuelven muy altas muy fácilmente. Aparte que se deforman mucho, ¿verdad? Ustedes saben que el giro se calcula integrando de A hasta B el momento sobre G por la inercia polar, ¿verdad? Entonces, si la inercia polar del perfil es muy baja, entonces evidentemente también los desplazamientos van a ser muy grandes. Vamos a tener un problema de deformación en estos tipos de perfiles sometidos a torsión. En la práctica, por ejemplo, los perfiles I, las vigas IPN, se desprecia totalmente su resistencia a torsión porque es tan baja. Simplemente no se confía en la resistencia a torsión de estos perfiles porque es muy baja. Ahora, si estos perfiles en lugares de ser abiertos son cerrados, mejora un poquito la situación. ¿Se acuerdan de resistencia 1? Que ahí las tensiones cortantes se calculan de esta manera, donde la tensión cortante es momento sobre 2 omega por el espesor mínimo. O sea, en esta sí la máxima tensión cortante se da en el punto de espesor mínimo y es inversamente proporcional a omega, donde omega es el área encerrada por la línea media, ¿verdad? Y así tomamos esta sección y hacemos acá la línea media, el espesor en todo el perímetro. Así, entonces esta área encerrada es omega, que en general es bastante fácil de calcular, ¿verdad? No es tan complicado como se ve acá. Entonces, calcular la máxima tensión cortante en este tipo de secciones realmente es bastante fácil. El desplazamiento en este tipo de secciones se calcula de la misma manera que antes, solo que acá les da una expresión un poquito más complicada. Les da diferencial phi sobre diferencial x. Pero nosotros podemos reescribir esto, ¿verdad? Podemos reescribir diferencial phi es igual a momento torsor sobre 4 omega cuadrado por G sobre
integral de diferencial S sobre T en todo el perímetro, y esto por diferencial X, ¿verdad? Y si queremos conocer el giro entre dos puntos, entonces simplemente integramos esto de A a B. O sea, tenemos una expresión bastante similar a lo que tenemos para las otras secciones. Lo único que cambia es la expresión de la inercia polar. La expresión de la inercia polar para este tipo de secciones, entonces es 4 por omega cuadrado sobre la integral en todo el perímetro del espesor, del perímetro sobre el espesor. Entonces, por más que esta expresión pueda parecer complicada, es exactamente la misma que teníamos antes, donde la inercia polar tiene este valor. O sea, un poquito más tediosa de calcular, pero también es bastante fácil de hacer cuando le ponemos números a esto y dejamos de escribir todo como integrales, que por ahí puede asustarle a alguna persona, ¿verdad? Y por último, transmisión de potencia, que también ya lo habían visto en resistencia 1, que básicamente es aplicar estas fórmulas con los factores de conversión para pasar de HP a kilogramos por metro segundo y de ahí a alguna tensión cortante en el eje, ¿verdad? En síntesis, si resumimos, para las secciones cerradas, la tensión cortante se calcula de esta manera, los desplazamientos con esta fórmula, que si bien está escrita de manera distinta, les acabo de mostrar que es exactamente lo mismo a lo que veíamos siempre. Phi de B respecto a A es integral de A hasta B del momento sobre G por inercia polar por diferencial X. La inercia polar acá, para estos tenía una expresión un poquito más complicada. Para las secciones abiertas, las tensiones cortantes se calculan de esta manera, donde la inercia polar tiene esta expresión y los desplazamientos se calculan exactamente de esta manera, de la misma manera, cambiando solamente la expresión de la inercia polar para las secciones abiertas. Como habíamos dicho, como regla general, vamos a decir que las secciones cerradas resisten muy bien a la torsión y que las secciones abiertas no son muy buenas resistiendo a la torsión. Y acá es una pequeña comparación entre si esto fuese un perfil abierto y si esto fuese un perfil cerrado, cuál sería la diferencia entre el giro. O sea, toma un tramo de longitud diferencial X, calcula el giro tratándolo como perfil abierto y calcula el giro tratándolo como un perfil cerrado y llega a esta conclusión, que el giro del perfil abierto sobre el giro del perfil cerrado es 3 veces radio cuadrado sobre espesor cuadrado. O sea, esto evidentemente va a ser un número mucho mayor a 1, ¿verdad? Porque el radio es muchísimo mayor al espesor. Entonces ya van a ver que el giro de un perfil abierto es muchísimo mayor al giro de un perfil cerrado. Eso es lo que intenta mostrar acá. Bueno, eso es lo que habían visto de teoría sobre la torsión, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos de esto? ¿Alguna consulta puntual sobre esto que no se haya entendido o alguna duda que quieran aclarar antes de ver los ejercicios? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos al ejercicio que les quería mostrar. Es este. El eje ABC está solicitado en B por un momento torsor T y en el extremo C está unido por medio de una barra rígida a dos tensores como se indica en la figura. Calcular el máximo valor que se puede adoptar, que puede adoptar el momento torsor T, y bueno, se entiende que es el máximo momento para que no falle, ¿verdad? Entonces tenemos este eje formado por dos secciones tubulares, cada punta la barra rígida conectada a los dos cables que mencionan en el enunciado. Les da los datos que la máxima fuerza que resisten estos tornillos, que no se mencionan en el enunciado, pero son básicamente tornillos para crear una sección cerrada, ¿verdad? Fíjense acá en la forma de la sección. Podría ser una sección formada por chapas plegadas, ¿verdad? Que se hacen muchísimo en Paraguay. Por ejemplo, todas las secciones C que se usa para las correas de techo son secciones formadas por chapas plegadas. De la misma manera, ustedes podrían generar una sección tubular como esta, con chapas plegadas, y en uno de los costados unirlos mediante remaches o tornillos para formar esto como convertir esto en una sección cerrada. ¿Por qué se hace?
se haría esto? ¿Quién de ustedes me puede decir por qué yo en lugar de usar esto como una sección abierta, prefiero trabajar más, poner todos estos tornillos acá y poder tratar esto como una sección cerrada? ¿Quién tiene una idea de por qué se hace este tipo de cosas? Para que gire menos, ¿Cómo? Perdón, no entendí bien. para que gire menos. Para que gire menos, ¿verdad? Habíamos visto que los perfiles abiertos se desplazan mucho y resisten muy poca torsión. Entonces parece muy lógico hacer este tipo de cosas para convertir esto en una sección cerrada y tener un mucho mayor aprovechamiento de la resistencia, ¿verdad? Esa es la idea de estos remaches acá, convertir esto en una sección cerrada para así aumentar la capacidad resistente de este eje. Si tenemos tiempo, después incluso podemos hacer la comparación. Podemos ver cuánto sería el momento torsor T si es que esto fuese un perfil abierto, no una sección cerrada. Sería bastante interesante hacer. Pero ahora, para resolver esto, vamos a tratar esto como secciones cerradas con tornillos que resisten máximo 500 kilogramos cada uno. Entonces debemos verificar que también estos tornillos sean capaces de resistir las tensiones cortantes, ¿verdad? La tensión cortante que resiste la chapa es de 800 kilogramos por centímetro cuadrado y su mole de elasticidad transversal 8 por 10 a la quinta. Pues también les da informaciones de estas barras acá, estas dos que son deformables, tienen un sigma admisible de 1800 kilogramos por centímetro cuadrado, diámetro de 1 centímetro o 10 milímetros si quieren. A veces es más común dar los diámetros de 9 milímetros. Una elasticidad 1 por 10 a la quinta y una longitud de 30 centímetros. El espaciamiento de los tornillos en esta sección es de 20 centímetros y en esta sección es de 10 centímetros. Y tenemos todos los datos de geometría de las secciones transversales. Tenemos la longitud de ambos tramos. Nos pregunta cuál es el máximo momento torsor T que podemos aplicar en este punto. ¿Se entiende bien el problema? ¿Hay alguna consulta? Y si es que se entiende bien, a mí me parece que es una muy buena idea antes de comenzar a resolver esto y comenzar a tirar ecuaciones por todos lados, podríamos planificar bien cómo es que queremos resolver esto, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los pasos a realizar? Porque a veces eso en un examen es el problema, que no saben bien qué hacer, hacia dónde apuntar y comienzan a hacer una cosa y así estaba mal y después ya no les da el tiempo para hacer lo que estaba bien. Entonces, siempre conviene hacer un poco una planificación de cuáles serían los pasos a dar para resolver este problema. En este problema particularmente se trata de un problema hiperestático, ¿verdad? Tenemos este eje que está empotrado de este lado y de este lado está conectado a este sistema de barras. Eso ya sabemos que le vuelve hiperestático, ¿verdad? Porque si fuese solamente esto, si fuese solamente empotrado acá con un momento torsor aplicado acá, sería muy fácil, sería totalmente isostático. Pero como en este extremo libre tenemos el sistema de barras conectado a nuestro eje, entonces esto finalmente va a terminar haciendo un momento en sentido contrario porque va a ayudar a resistir al momento T y lo convierte en un problema hiperestático. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, número uno, es de alguna manera levantar nuestra hiperestaticidad, ¿verdad? Porque antes de hacer eso, no vamos a poder resolver nada. ¿Y cómo vamos a levantar esta hiperestaticidad? ¿Quién tiene una idea de cómo podemos resolver este problema? ¿Qué hacían cuando las ecuaciones de sumatoria de fuerza no son suficientes? ¿Cuál es el otro tipo de ecuaciones que planteamos? Compatibilidad. Compatibilidad de desplazamiento, ¿verdad? Debemos establecer alguna compatibilidad de desplazamientos que nos permita relacionar este momento T y este momento M entre sí. Por ejemplo, podemos hacer la compatibilidad de desplazamientos en este extremo C, ¿verdad? Donde podemos relacionar el desplazamiento en los cables con el momento T aplicado. Entonces,
plantear alguna compatibilidad como para expresar m como una función de t. O sea, este momento resistente m acá en la punta como una función de t. Y una vez que todo es función de t, sí vamos a poder entrar a aplicar todas nuestras tensiones admisibles y fuerzas admisibles de los tornillos y sacar distintos valores de p de T analizando las distintas fallas, ¿verdad? Entonces, una vez que hayamos levantado nuestra hiperestaticidad haciendo una compatibilidad, el segundo punto sería analizar las distintas o analizar modos de falla, si quieren. Analizar distintos modos de falla y elegir la menor T, evidentemente, ¿verdad? Porque no queremos que falle ninguno de los componentes de este sistema. O sea, básicamente esto es lo que debemos hacer. Y si ustedes tienen claro este camino, cómo hacerlo y por dónde comenzar, les aseguro que van a perder mucho menos tiempo en un examen. Y ya saben, sobre todo cuando los exámenes son de tiempo limitado, como lo eran últimamente, es muy valioso no perder tiempo en resolver un mismo ejercicio dos veces. Entonces comenzamos con lo primero. Comenzamos escribiendo la ecuación de compatibilidad de desplazamientos en el extremo C. Para eso, primeramente nos enfocamos en el diagrama de momento torsor. ¿Qué diagrama de momento torsor vamos a tener? Vamos a tener un diagrama de momento torsor debido a T, ¿verdad? Si planteamos nuestro eje acá, así, donde tenemos el momento torsor T aplicado en este punto, y en la punta vamos a tener un cierto momento M, que todavía no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Pero si resolvemos o tratamos estos dos por separado, primeramente T y luego M, entonces vamos a tener un diagrama como este debido a T, que yo elijo llamarlo como positivo, o sea, elijo que el sentido del momento de T va a ser positivo para mí, entonces tengo este diagrama, y debido al momento M que actúa en la otra punta, tengo este diagrama momento flector, pero momento torsor negativo en toda la longitud, constante en toda la longitud, porque acá yo me olvidé de T y estoy considerando solamente el momento M aplicado en la punta. Y ese momento M aplicado en la punta yo también puedo expresar en función de estas fuerzas, ¿verdad? Si yo sé que acá voy a tener una fuerza de reacción en este cable y que acá voy a tener otra fuerza de reacción en el otro cable y que la distancia entre estos dos es 40 centímetros, entonces el momento que hacen estos puedo escribirlo simplemente como m es igual a 40 por F, ¿verdad? Así de fácil. No simplemente haciendo, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, de la barra que está ahí en el medio, acá recibe una fuerza F, acá recibe otra fuerza F, el momento M que equilibra esto es igual a M igual a F por 40, siendo 40 la distancia entre fuerzas. Entonces, así de fácil ya podemos expresar el momento en función de las fuerzas en los cables, que es lo que finalmente nos interesa, ¿verdad? Porque los cables son los que se forman. Entonces, es conveniente expresar esto ya en función de la fuerza en los cables. Sumamos estos dos diagramas y vamos a obtener algo así como esto, ¿verdad? En el primer tramo es solamente 40F y en el segundo tramo es T menos 40F. ¿Por qué así? Porque yo establecí que 40F va a ser negativo y que T va a ser mi sentido positivo. Entonces, a partir de la suma de estos dos diagramas, obtengo este diagrama de momento torsor, que va a ser el diagrama de momento torsor final de mi estructura, ¿verdad? Yo no sé todavía cuánto vale T, no sé cuánto vale F, pero una vez que yo tenga estos valores, yo voy a poder trazar el diagrama de momento torsor de la estructura usando esta formulación que tengo acá. ¿Por una duda hasta acá? ¿Me siguieron? Hasta ahora sí, profe. Ok, ¿se me entiende bien? ¿No se corta mucho el audio? No, profe, sale bien. Ok, qué suerte. Bueno, esto todavía no nos resuelve el querer poner m en función de t, ¿verdad?
o al final las fuerzas F en función de T. Simplemente nos da el diagrama de momento torsor de la estructura. Pero todavía no planteamos tampoco la compatibilidad de desplazamientos. Podemos plantear finalmente entonces la compatibilidad en ese extremo libre, así como habíamos dicho. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que nuestra sección cuadrangular o rectangular va a tener cierto giro, ¿verdad? Y le vamos a llamar phi sub c respecto a A, porque A es nuestro extremo fijo y lo que gire C va a ser el giro de C respecto al extremo fijo. Yo asumo que va a tener este sentido, pero realmente no importa el sentido. La compatibilidad la pueden plantear en cualquier sentido. Yo de acá para el dibujo asumí que sería en sentido horario. Y esto entonces va a ser phi de C respecto a A. Y acá en la punta vamos a tener el desplazamiento de los cables, ¿verdad? Si esto gira y está conectado a una barra rígida, evidentemente esto causa desplazamiento vertical en las puntas, que va a ser igual al giro de distancia, ¿verdad? Ustedes saben, cuando el ángulo es muy pequeño, entonces el desplazamiento es aproximadamente igual al ángulo en radianes, obviamente, el ángulo en radianes, por la distancia entre el centro de giro y el punto en el cual queremos saber el desplazamiento vertical. En este caso es 20. Porque esta distancia es 20, ¿verdad? Entonces, podemos expresar el ángulo o el desplazamiento del cable en función del ángulo. Y también sabemos que el desplazamiento delta del cable es igual a la fuerza por longitud sobre E por A. Esto es resistencia 1, ¿verdad? El alargamiento de un cable es fuerza por longitud sobre E por A. Fuerza por 30, que es su longitud, por 1 sobre 1 por I a la quinta, que es su modo de elasticidad, y esto es su área, ¿verdad? Diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Esto nos da entonces un desplazamiento delta igual a 3,8197 por I a la menos 4 F. O sea, ya tenemos delta en función de F. Y como yo tengo delta en función de phi, puedo hacer lo siguiente. Puedo expresar phi de C respecto a A en función de F, ¿verdad? Simplemente haciendo esto que hice acá. Puedo expresar phi como una función de la fuerza F. Todo lo voy a llamar mi ecuación número 1 si quieren. La primera parte de mi compatibilidad de desplazamientos. Relacioné el giro, el extremo, con la fuerza que efectúan los cables. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se acuerdan de esta relación? Habrán planteado más que una vez en resistencia 1, me imagino. Profe, una consulta teórica sobre eso. Eso cuando el giro era muy chico, era que la tangente era igual al ángulo, ¿verdad? Y de ahí Sí, sale eso. cuando, cuando un ángulo es muy chico, tangente de phi, que es igual a seno de phi sobre coseno de phi. Coseno, un ángulo muy chico es 1, ¿verdad? Y seno un ángulo chico es igual al ángulo mismo, o sea, aproximadamente igual. Entonces, tangente de phi es aproximadamente igual a phi, y el desplazamiento entonces es aproximadamente igual al ángulo por la distancia. Así es. Pero en general en todos los ejercicios se va a cumplir, ¿verdad? Siempre decimos que nuestros desplazamientos son pequeños respecto a las dimensiones de la estructura. Entonces esta es una hipótesis válida para todos los problemas que ustedes van a resolver en resistencia a materiales. ¿Quedó claro ahí? Ok, si yo puedo expresar este giro en función de la fuerza F, yo también puedo calcular el giro de C respecto a A en función de mi diagrama de momento torsor, ¿verdad? Yo tengo, perdón, estaba acá. Yo tengo este diagrama de momento torsor que obtuve en función de T y F. Yo puedo integrar todo este diagrama de momento torsor y de esa manera obtener el giro de C respecto al punto A, ¿verdad? Y como el diagrama no es constante y yo no me quiero meter con funciones complicadas, entonces voy a integrar por partes. Voy a integrar de A hasta B y de B hasta C. Eso es lo que escribí acá. El giro de C respecto a A es el giro de B respecto a A más el giro de C respecto a B. Ya simplemente hago la integral por partes porque mi diagrama del momento torsor no es constante. Entonces la integral de A hasta B, el momento en ese tramo sobre G por la inercia polar en ese tramo, y la integral de B hasta C por el momento en ese tramo dividida la inercia del
de la sección transversal en ese tramo. Ahí lo que nos queda aplicar esta expresión un poquito más complicada para calcular la inercia polar, ¿verdad? Y han visto que la inercia polar de una sección cerrada, dijimos que vamos a dimensionar los remaches o los tornillos que están acá de tal manera que aguanten el flujo cortante, y eso nos va a permitir considerar esto como una sección cerrada. Por más que sea formada por chapas dobladas, ponemos los remaches que aseguran que se comporte como una sección cerrada. Entonces, la inercia polar la vamos a calcular como una sección cerrada. 4 omega cuadrado sobre phi diferencial s sobre t. ¿Qué es omega cuadrado? Sería esta área encerrada, ¿verdad? Así, sería esta área encerrada. Podrían calcularla simplemente atendiendo un poquito que esta distancia acá es 2 milímetros y que este espesor es 1 milímetro en lugar de 2 milímetros. Yo cuando resolví esto estaba un poquito apurado y lo que hice fue lo siguiente: asumir que todo esto es un rectángulo. Obviamente ustedes no van a hacer eso en el examen. En el examen no van a hacer esto de manera un poco más exacta, pero como ejemplo igual valía. Yo tomé esta como mi omega, calculé esta área como omega, entonces van a tener lo siguiente: 4 por 220 cuadrados sobre, ¿qué es la integral en todo el perímetro de diferencial s sobre t? Es básicamente cada tramo del perímetro dividido su longitud, ¿verdad? O sea, 24 dividido 2, 14 dividido 1, 24 dividido 2 y 14 dividido 1. Es lo que van a ver acá: 24 por 2 sobre 2 y 14 por 2 sobre 1. Todos los lados del perímetro, cada uno dividido su espesor. Esto me dio una inercia polar de 3723,08 Pero te puedo centímetros a preguntar la algo. cuarta. ¿Sí? ¿Viste? O sea, tipo en la figura, por así decirte, que tenés ahí, para el lado izquierdo, o sea, tipo en el caso de que no nos dé, por ejemplo, podemos tomar como 24 dividido 2 de altura, o sea, si no es tan específico en el examen, por ejemplo. No, este lado lo vas a considerar todo como uno. ¿Por qué? Porque pusiste los remaches acá que aseguran que sea continuo. Ah, Lo ya, que ya. sí podrían hacer es, en lugar de considerar esto como 14, que fue lo que yo hice, considerar esto como 12, porque en realidad acá le estamos sacando 2 milímetros 2 centímetros con la sección cuadrada esa, ¿verdad? Entonces, esto sería un poco más correcto que lo que yo hice. Considerar que esto tiene 2 centímetros nomás, calcular esta área de forma un poco más exacta. Pues si quieren pueden probar y ver cuánto les sale y ver si les parece factible hacer eso. Pero el 24 de este lado lo tomamos como uno solo porque acá establecimos la continuidad. Ya entiendo, profe, gracias. Ah, ok, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el siguiente ejercicio. Podemos calcular la inercia de esto considerándolo como una sección abierta y ver si realmente es tanto menor a la del perfil delgado. La expresión de la inercia era 1/3 por la sumatoria de la longitud de cada tramo por el espesor al cubo, ¿verdad? Entonces, tendríamos lo siguiente en este caso: 1/3 por lo siguiente: 24 por 2 al cubo, más, vamos a ser exactos, vamos a tomar esto como 12, más 12 por 1 al cubo, más, acá vamos a tener otro tramo y acá otro, pero al final van a sumar 24, aunque no sea continuo, ¿verdad? Va a sumar 24, entonces esto va a ser más 24 por 2 al cubo, más esta parte de abajo, 14 por 1 al cubo. ¿Y cuánto nos va a dar esto? Vamos a ver un poco el resultado de esta sumatoria. Nos da 136,6 centímetros a la cuarta. Fíjense en la diferencia: 136,6 centímetros a la cuarta y 3200 centímetros a la cuarta. O sea, la diferencia en inercia entre considerar esto como un perfil cerrado y considerar esto como un perfil abierto es enorme. Esta inercia es menos del 10% de la inercia del perfil cerrado.
Sabemos que realmente tiene un muy gran efecto, ¿verdad? Y esto también lo hice para el segundo tramo, donde la sección simplemente es un poquito más pequeña. Acá tiene 22 y tiene 10 más. Y de vuelta, como quería hacerlo un poco más rápido, entonces yo tomé esta área para mi omega. Que ustedes pues lo pueden hacer un poco más exacto si quieren. Y va a bajar un poco la inercia, pero no va a bajar tanto como para ni siquiera acercarse al hacer 10 veces esto. O sea, va a seguir siendo más de 10 veces mayor que la inercia de un perfil abierto. En este caso, yo tuve 4 por 120 al cuadrado sobre 22 por 2 sobre 2 más 10 por 2 sobre 1, 1371,43 centímetros a la cuarta. O sea, fíjense que esta sección, aunque sea más pequeña, sigue siendo más grande la inercia que si la sección grande fuese abierta. O sea, básicamente, la resistencia de un perfil abierto es muy baja. Pero bueno, ya tenemos las dos inercias polares, ya podemos hacer nuestra integración, ¿verdad? Phi S respecto a va a ser phi de B respecto a más phi de C respecto a B. Dividimos nuestra integral en dos tramos. El momento torsor en el primer tramo vale T menos 40F, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto acá, T menos 40F. Y en el segundo tramo vale 40F, negativo, porque tiene sentido negativo acá en nuestro diagrama. Entonces, T menos 40F de 0 a 120 sobre G por la inercia polar de ese tramo, más 0 a 100 de menos 40F por G por la inercia polar de ese tramo, resuelven estas integrales que termina siendo no más que el área del diagrama, o sea, esta área menos esta área, que es muy fácil de calcular, ¿verdad? Todo eso dividido G y dividido la inercia a cada tramo, llegan a este resultado para el giro de C respecto a A. Ahora les hago una consulta. ¿Qué pasaba si mi momento torsor, en lugar de ser un momento torsor puntual como el que tengo acá, qué pasaba si este era un momento torsor distribuido, así, toda la longitud del tramo? ¿Cuál sería la diferencia con lo que acabamos de hacer? Que la integral va a estar multiplicado por una x, por ejemplo, o por la Que la distancia. integral va a ser un poquito más complicada, ¿verdad? Porque el diagrama acá ya no va a ser lineal, sino que este diagrama hubiera sido así, t por x, también positivo, seguirá siendo positivo. Entonces, esto en lugar de ser un rectángulo, sería un trapecio invertido, sería algo así, ¿verdad? Y la función sería t por x menos 40f, ¿verdad? En este tramo. Entonces, ya vamos a tener una variable incluida en nuestra integral. Acá va a tener una x y no va a ser una constante, no va a salir fuera de la integral. O sea, lo único que se complica un poquito es resolver esta integral. Pero como todos tienen calculadora de integrales, y si no la tienen, es muy fácil resolver esta integral, ¿verdad? Sería simplemente cerrar esto en dos. Sería integral de 0 a 120 tx sobre g por inercia polar menos integral de 0 a 120 de 40f por diferencial x sobre g por inercia polar 1, y esto sería entonces t por x cuadrado sobre 2g por inercia polar evaluada de 0 a 120 menos la integral de 0 a 120 esto, que sigue una constante, ¿verdad? O sea, básicamente lo que les quiero decir que lo único que se complica un poquito es esta integral, ¿verdad? Pero no es que el problema cambia fundamentalmente por tener un momento torsor distribuido en lugar de tener un momento torsor constante. En este caso llegamos a esta expresión. O sea, fíjense de vuelta, tengo el giro en C en función de la fuerza F aplicada. Profe, si hacía de derecha a izquierda mi integral iba a salir lo mismo, ¿verdad? Si haces de derecha a izquierda, sí, va a salir lo mismo. Tenés que tener un poquito cuidado nomás si es que va a ser un momento variable como este, que entonces tu x sea medida a partir de este punto. O sea, que la x sea medida en la misma dirección que tu dirección de integración. Con eso tenés que tener cuidado. Pero sí, en el fondo debe ser el mismo resultado, eso sí. Entonces, bueno, acá resolví la integral. Se iguala al giro en C respecto a f,
que es la expresión que obtuvimos acá, ¿verdad? Esta expresión, nuestra expresión 1, resuelven y les va a quedar lo siguiente. Van a tener t en función de f o f en función de t, depende de cómo lo quieran expresar, ¿verdad? Pero ya tenemos relacionadas las fuerzas en los cables con el momento torsor aplicado. Y esto es todo lo que necesitamos para poder entrar a analizar o para entrar al segundo paso de nuestro problema, que es analizar los distintos modos de falla, ¿verdad? Ya tenemos el momento m expresado como función de t. Ya tenemos una relación entre el momento torsor T y las fuerzas F en los cables. ¿Me siguieron bien hasta acá? ¿Hay alguna consulta? Profe, yo tengo una consulta. La longitud Sí. que vos tomaste, nosotros tenemos que asumir nomás ya que esa es la longitud media, ahí cuando sacaste la inercia. No entendí bien. ¿Cuál longitud? Y viste ahí que está acotado, que dice 14, 12. Nosotros tenemos que asumir nomás ya que esa es la longitud media, tenemos que ir restándole los No. espesores ahí. Sí, tenés que restarle la mitad de los espesores. Por O ejemplo, sea, yo tengo vamos a que hacer convertir bien. todo eso a longitudes medias entonces para poder sacar bien la inercia equivalente, vamos a hacer. Sí, así es. Vamos a hacer bien esto. Vamos a sacar bien el área omega. No con la simplificación que yo había hecho. Sería todo esto. Ahí lo único que vamos a necesitar es esta distancia. Vamos a decir que es, no sé, si esto es 24, entonces esto puede ser 10. Y lo que queda por debajo va a ser 14. Hasta acá. Entonces vamos a acotar nuestra área. ¿Cuánto va a quedar acá abajo? Va a quedar 14, menos 1 de este lado, menos 1 de este lado, va a quedar 12. ¿Cuánto va a quedar en este tramo? Va a quedar 14, menos 1 acá, menos 1, va a quedar 12. ¿Cuánto va a quedar en este tramo? 10 menos 0,5 acá y menos 1 acá, o sea que va a quedar 8,5. En el tramo horizontal va a quedar 12 menos 1 acá, menos 1 acá, va a quedar 10. Y en el tramo vertical va a quedar 24 menos 1 acá, perdón, menos 0,5 acá y menos 0,5 acá, va a quedar 23, ¿verdad? Y este en realidad no va a ser 12, sino que va a ser 14 menos 0,5 acá y menos 1 acá, o sea que va a ser 12,5, ¿verdad? Si queremos ser muy exactos y considerar que el solape acá tiene 2 centímetros. Entonces, usando estas dimensiones, ustedes podrían calcular el área del rectángulo de abajo y el área de este rectángulo y sumar las dos y tener el omega exacto. Ahora, eso necesita un poco más datos de lo que tenía este problema, ¿verdad? Necesitamos saber cuánto es esta distancia 10 acá y cuánto es el solape 12 ahí. Si el problema no les da esos datos, ya se entiende que el problema está bien con que ustedes asuman que el área omega es esto. Y en este caso era solamente 14 menos 2, 12 acá. Acá podría ser 14 menos 2 también, 12. Y esto 24 menos 0,5 acá, menos 0,5 acá, 23 y 23. Fue lo que se hizo en este caso. Si es que no les da más datos que lo que da acá, significa que está bien con que hagan esto que se muestra en la figura. ¿Se entiende? Ya, profe, gracias. Ok, bueno, de nada. Calvin, yo tengo otra consulta. Sí. Respecto a la segunda integral del giro, en la distancia, ¿cómo sacaste de ahí? O sea, de 0 a 100 hiciste. Estas Y ti- longitudes. Esto es Sí. 120 y esto es 100. Y ahí está mal si yo hago de 120 a 220. No, puedo hacer también. Te da el También, mismo resultado. eso no me gana. Si, Gracias. si quieres hacer más correcto y medir todo acá a partir de este punto, está bien. Y esto se vuelve más necesario cuando, por ejemplo, no sé, tendrían un momento torsor T también en este tramo distribuido. Entonces ahí sí tendrían que ver función de cuál, o sea, a partir de dónde miden su X para integrar. Y si midieron todas las X a partir de acá, entonces los límites de integración serían 0, 120, 120, 220.
Pero como en este segundo tramo no hay ningún momento torsor distribuido, aplicado ni nada, entonces tampoco son muy importantes esos límites de integración. Lo más importante es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, que entiendan y que no cometan errores ahí en eso. Pero en este caso podría ser 0-100. Si es que hay un problema de coordenadas, tendría que ser 120 a 220. ¿Otra consulta? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió, Kevin? Ok, bueno. Y también aprovechamos esto para mostrar la baja resistencia que tendría un perfil abierto, ¿verdad? Con la comparación que hicimos acá al comienzo. Ahora bien, vamos a pasar a analizar los distintos modos de falla. ¿Cuáles son los modos de falla que podría tener esto? Esto es otra tarea de resistencia de materiales, ¿verdad? Identificar cuáles son los posibles modos de falla que puede tener esta estructura. ¿Quién me puede decir cuáles son al menos 2 modos de falla posibles? ¿Qué puede fallar en esto? La chapa al tornillo. Podría ser que esta chapa, por ejemplo, falle a la tensión cortante, ¿verdad? Tensiones normales no va a haber porque no hay fuerza axial ni flexión. Entonces es pura torsión pura y vamos a tener solamente tensiones cortantes. Que podría ser que falle esta chapa o que fallen estos tornillos, ¿verdad? Y eso puede darse en este tramo o en este tramo. Y ahí ya tenemos 4 cosas para analizar. Tenemos que analizar la chapa en el primer tramo, los tornillos en el primer tramo, la chapa en el segundo tramo y los tornillos en el segundo tramo. Ya tenemos 4 modos de falla posibles. ¿Cuál sería otro modo de falla posible? O ya no hay más. En las barras también. También podría ser que estos tensores o cables acá fallen a tracción, ¿verdad? Por el par de fuerzas que hacen, que el análisis que habíamos hecho, podría decir que estas fuerzas superen la resistencia de los cables. Entonces ese sería un quinto modo de falla, ¿verdad? Tracción en los cables. Y como asumimos que esto es perfectamente rígido, vamos a asumir que esto no puede fallar, entonces ya no hay problema. En total, en síntesis, entonces tenemos 5 modos de falla posibles en esta estructura. Despreciando todos los efectos que puede haber en esta unión de acá, ¿verdad? Si uno estaría diseñando esto en la vida real, probablemente prestaría mucha atención en esta unión acá al medio. Pero como por ahora no nos estamos enfocando en uniones, entonces vamos a quedarnos con los 5 modos de falla que mencionamos. Y vamos a ir verificando uno a uno y calcular el máximo momento torsor T para cada uno. Por ejemplo, si comenzamos con la tracción en los cables. Los cables sabemos que sigma admisible debe ser mayor o igual a fuerza sobre área, ¿verdad? O sea, la tensión admisible debe ser mayor a la tensión de trabajo, o si lo quieren expresar al revés, la tensión de trabajo debe ser menor a la tensión admisible. Entonces, la fuerza admisible es sigma admisible por área, 1413,72 kilogramos. Y como yo tengo el momento torsor T en función de F, es cuestión de simplemente reemplazar acá y con eso ya sabemos, momento torsor, siempre y cuando el momento torsor sea menor a 855.948, la fuerza F en los cables va a ser menor a 1413. O sea, este es el máximo momento torsor que podemos tener para que no fallen los cables a tracción. Tenemos un primer momento torsor. Podemos después analizar el corte en las chapas, ¿verdad? La tensión cortante en las chapas. Y lo vamos a hacer para los 2 tramos, para el primer tramo y para el segundo tramo. Entonces, si estamos en el tramo AB, que es el primer tramo, el de mayor inercia, sabemos que tau, como esto es un perfil cerrado, habíamos dicho, ¿verdad? Perfil cerrado. Tau es momento torsor sobre 2 por omega por T. Entonces, el momento torsor es tau admisible por 2 por omega T. Simplemente paso esto a multiplicar acá. Reemplazo octavo por tau admisible, tengo estos valores, 800 es tau admisible, 2 es la fórmula, 220 es omega y 1. ¿Por qué uso 1 como espesor y no 2? Porque esta sección tiene espesor variable, ¿verdad? Evidentemente va a fallar primeramente en la sección de menor espesor. Habíamos dicho que en las secciones abiertas eso no es así, ¿verdad? En las secciones abiertas
los tramos de mayor espesor son los que tienen mayor tensión cortante. Pero en estos tramos, en estas secciones cerradas, los tramos de menor espesor son los que sufren más, porque la tensión es inversamente proporcional al espesor. Si aumenta el espesor, disminuye tau. Si baja el espesor, que es lo que está pasando en ese tramo, entonces aumenta tau y por lo tanto analizamos el tramo que tiene 1 centímetro de espesor. Despejamos el momento torsor, 352.000 kilogramos por centímetro. Es el momento torsor que puede haber en esa sección, ¿verdad? Pero como al momento, según nuestro diagrama de momento torsor, vale T menos 40F, entonces esto no es el momento torsor T que se puede aplicar a la estructura, sino que esto es el momento torsor que resiste la sección AB. T menos 40F puede ser o debe ser menor a 352.000. Entonces, T menos 40F, reemplazo F por su expresión que podemos obtener de acá. Simplemente reemplazan, trabajan y llegan a este resultado. T menor a 376.900 kilogramos por centímetro. Un segundo valor para T. Y vamos a hacer la comparación. Vamos a ver, antes que nada, ¿se entiende esto? ¿Alguna consulta? ¿Entienden por qué este primer valor no es directamente el momento torsor que se puede aplicar? Bueno, creo que sí. Entonces, ¿qué pasaba si esto era un perfil abierto? En el perfil abierto, ¿cómo se calculaban las tensiones cortantes? En el perfil abierto, las tensiones cortantes se calculan mediante... A ver, ¿dónde estaba? Mediante esta expresión, ¿verdad? Momento por espesor máximo sobre inercia polar. Y por suerte ya calculamos la inercia polar. Le hicimos eso recién. 136 algo salió. Entonces, si tau es momento, vamos a decir tau máxima. Es momento torsor por espesor máximo sobre la inercia polar. Entonces, el momento torsor que aguanta es tau admisible por la inercia polar sobre el espesor máximo. Esto es 800 por la inercia polar que habíamos calculado, que vale 136,6, sobre el espesor máximo, que en este caso es 2, ¿verdad? Entonces, en este caso el momento torsor que aguanta es 54.640 contra 352.000 que aguanta la sección cerrada. O sea, es enorme la diferencia, ¿verdad? Y si este fuese el máximo momento torsor que aguanta la sección, entonces T, ¿cuánto valdría? Podemos también determinar el valor de T, que va a ser simplemente 54.640 sobre 1 menos 40 sobre 605,46. 58.505 kilogramos por centímetro. Sería el máximo momento torsor T si esto fuese una sección abierta, ¿verdad? Entonces vemos que realmente, a ver, ¿cuánto disminuyó? Vamos a calcular el porcentaje. Profe, pero eso vos estás haciendo un tipo para analizar nomás, ¿verdad? Porque Sí, para mostrarles. Para comparar nomás estás haciendo. Sí, así mismo. Esta resistencia es solo el 15,5% de la otra sección. Claro, esto no forma parte del ejercicio, no es algo que sí o sí habría que hacer. Simplemente porque les quiero mostrar qué tan baja es la resistencia de estas secciones abiertas. Es solo el 15,5% de la sección cerrada. O sea, realmente al poner estos remaches acá en el costado, si es que aguantan, vamos a ver después, estamos aumentando muchísimo la capacidad resistente de la sección, ¿verdad? Esto mismo podemos hacer en la sección BC, como para asegurarnos que tampoco falle por corte en la sección BC. Entonces hacemos exactamente lo mismo. El momento torsor debe ser menor o igual a tau admisible por 2 omega t. Lo único que cambia es omega porque ahora vamos a estar en la sección la sección más pequeña. Entonces, 192.000 es el momento que aguanta esa sección y eso 40F no debe superar este momento torsor, ¿verdad?
porque el momento torsor en ese tramo vale 40F. 40F no debe superar 192.000. 40F es 40 sobre 605,46T. Entonces T debe ser menor a 2.906.000. Un valor enorme, ¿verdad? O sea, ya sabemos que no vamos a tener problemas de tensión cortante en el tramo BC. Ya analizamos 3 modos de falla. Ya analizamos tracción en los cables y corte en las chapas. Nos queda purificar estas uniones con los tornillos acá a los costados de las secciones, ¿verdad? Un poco como para asegurarnos que esto realmente se está convirtiendo en una sección cerrada y que no es una sección abierta. Profe, ¿Siguieron hasta acá? Sí. yo particularmente tomé justo al revés mis diagramas, y cuando hago el corte en la chapa, en el primer tramo, por ejemplo, me sale negativo. Que salga negativo, tomo un valor absoluto nomás, ¿verdad? Y no es que va a haber una incongruencia o algo así que Sí, ya claro, esté mal. porque finalmente lo que no importa en qué sentido se corta, sino lo que importa es que se corte o no. Que el momento torsor sea positivo o negativo, no importa. Por ejemplo, acá también, mi momento torsor en este tramo era menos 40F. Yo al hacer esto tomé como el valor absoluto nomás ya. ¿Por qué? Porque no importa en qué sentido se corta, sino lo que importa es que se corte la chapa. O sea que ahí el momento lo pueden tomar como valor absoluto nomás. ¿Otra consulta? ¿Se entendió todo? Bueno, espero que sí. Ahora viene la parte más complicada, ¿verdad? Por ahí es la más confusa y la que menos se entiende, que es la verificación del corte en los tornillos. Esos tornillos horizontales que están en el costado y que deben asegurar la transmisión de la fuerza, de la tensión cortante, como para que esto se comporte como un perfil cerrado, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las tensiones cortantes en estos tornillos? Nosotros sabemos que la torsión va a causar tensiones cortantes, suponiendo que el momento torsor en este sentido. Entonces las tensiones cortantes en la sección van a tener este sentido, ¿verdad? Se van a recorrer las tensiones, la sección en este sentido, en el sentido que impone el momento torsor aplicado. O si queremos considerar la resistencia que hace la sección como para que esto esté en equilibrio, entonces van a tener que ser en sentido contrario al momento aplicado, ¿verdad? Si el momento aplicado tiene este sentido, las tensiones internas deben tener sentido contrario como para poder resistir ese momento torsor aplicado. Así. Y en este punto se da nuestro problema, ¿verdad? Se da el problema de que necesitamos transferir esta tensión cortante a este punto como para que sea continua. Pero ahí ya es obvio, ¿verdad? Ya es muy fácil calcular ese valor de la tensión cortante, porque sabemos que nosotros podemos calcular fácilmente la tensión cortante en este punto. Podemos calcular fácilmente la tensión cortante en este punto. Y es eso mismo lo que debemos transferir, ¿verdad? O sea, ya sabemos fácilmente cuánta es la tensión que debe resistir cada uno de esos remaches. Aparte sabemos que están espaciados cada 20 centímetros. Entonces la tensión se va a ir acumulando hasta llegar al siguiente remache y ahí lo vamos a poder convertir en fuerza, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este remache resiste la mitad de lo que está por delante y la mitad de lo que está por detrás, resiste las tensiones creadas en todo este volumen, digamos. Entonces, vamos a tener estas, si finalmente queremos traducir esto a fuerza en los tornillos, porque nuestros tornillos son puntos discretos. En los tornillos no queremos hablar de tensión, ¿verdad? En los tornillos queremos hablar de fuerza admisible. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Acá estas tensiones que están distribuidas en esta área, lo vamos a multiplicar por el espesor, ¿verdad? Y eso nos va a dar como una carga distribuida vertical al multiplicar la tensión por el espesor. Entonces tau por 2 nos da como una carga distribuida, y si esto a la vez lo multiplicamos por la separación entre los tornillos, que es 20,
vamos a tener la fuerza final en cada uno de esos tornillos, ¿verdad? O sea, tau, calculamos fácilmente lo que vamos a hacer. Tau es momento sobre 2 omega por T. Por el espesor, por la separación entre los remaches, y vamos a tener la fuerza en cada uno de los mismos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta? Profe, yo la verdad me perdí. O sea, tipo en la fórmula. Ok, vamos a hacer de nuevo. Ahora voy a intentar hacer un dibujo un poco más grande para que se vea mejor. Vamos a suponer que esta es nuestra sección. Así. Ya que acá está el siguiente tramo que estamos uniendo. Por acá pasan los tornillos. Así. Nosotros podemos calcular fácilmente el valor de esta tensión cortante acá, ¿verdad? En el perfil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es difícil. Es simplemente tau es igual a momento sobre 2 omega por T. Y lo mismo acá. Voy a hacer en otro color para que se entienda un poco mejor. Acá está esta tensión cortante, ¿verdad? Porque forma parte de la misma sección. Entonces, si yo quiero asegurar que esto se comporte como una sección cerrada, lo que yo debo asegurar es que estos tornillos sean capaces de transmitir esta misma tensión. O sea, que sean capaces de aguantar esta tensión que se crea ahí en el perfil de pared delgada. Si yo puedo asegurar que el tornillo resista esta misma tensión, que transmita esa misma tensión, entonces ya puedo estar seguro de que se va a comportar como un perfil de pared delgada. Ahora, ¿cómo calcular esta tensión cortante o fuerza cortante en los tornillos? Para eso voy a hacer otro dibujo un poco más grande acá. El tornillo está horizontal, ¿verdad, profe? Los tornillos en este caso están horizontales, sí, justamente de eso quiero hablar también. Esta línea no tiene que estar. Vamos a ver ahora que esta es una sección transversal y que ustedes están viendo acá en sentido longitudinal, digamos, la sección tubular. Y que cada tanto acá tenemos un tornillo. Voy a hacerle en otro color para que se distinga. Cada tanto acá tenemos un tornillo. Específicamente cada 20 centímetros. Ahora, yo sé cómo calcular esta tensión cortante, ¿verdad? Que es la expresión que acabamos de ver. La tensión cortante acá, que vale 20, perdón, no 20. Tau es igual a momento sobre 2 por omega por T. Acabamos de calcular esta tensión cortante. Nosotros sabemos que por el teorema de Cauchy, las tensiones en el otro plano son iguales, ¿verdad? Como para que se pueda dar el equilibrio acá en un elemento diferencial. Si ustedes sacan un elemento diferencial ahí y acá tiene esta tensión cortante, acá debe tener una tensión cortante en sentido contrario y de la misma magnitud para que pueda estar en equilibrio. Esa es resistencia 1, simplemente el teorema de Cauchy. Si por ahí no lo recuerdan, pueden buscar sus materiales o poner en internet y van a ver esto. Pero básicamente las tensiones en el plano horizontal son iguales a las tensiones en el plano vertical. Y estas tensiones en el plano horizontal son las que finalmente hacen viajar a la fuerza de un tornillo a otro, ¿verdad? Porque para que estas tensiones viajen de un punto al siguiente, necesariamente tienen que viajar al menos 20 centímetros en sentido horizontal.
Entonces, estas son las tensiones que finalmente crean las fuerzas en los tornillos. Pero estas conocemos también. Dijimos que tienen el mismo valor, o sea, que también valen tau igual a momento sobre 2 por omega por t. Entonces ya tenemos estas tensiones cortantes. Y si yo quiero saber la resultante, cuánto absorbe cada uno de estos tornillos, basta con multiplicar, sacar la resultante de esas tensiones, ¿verdad? ¿Cómo sacamos la resultante? Multiplicamos por este ancho, que es 2 centímetros, o sea, tau por 2 centímetros, que es el ancho, por la separación entre los remaches, ¿verdad? Porque cada uno de los remaches va a tener que absorber acá 10 de este lado y 10 del otro lado. Cada 10 de este lado y 10 del otro lado. O sea, finalmente lo que termina absorbiendo cada uno de ellos es proporcional a la distancia entre ellos. Entonces, para tener la resultante de esta tensión, por 20. Eso va a ser la fuerza en cada uno de los remaches, ¿verdad? Esta tensión por el ancho del perfil en ese punto por la separación entre tornillos. ¿Se entendió mejor ahora o no? Sí, profe, pero ¿sabes qué es lo que me queda de duda? Tipo, ese tau que pusiste ahí en celeste sería el mismo tau entonces que el verde, ¿verdad? ¿O no? Lo que más me preocupa es que yo no estoy viendo celeste. El azul o decís, Sí, este. Sí, claro, es el mismo. Es esta tensión cortante acá, que se calcula con esta expresión, así mismo. Ya, La gracias. primera, la más fácil de calcular, la que ya conocíamos, esta vertical. Calculamos tau es igual a momento sobre 2 omega t. Luego aplicamos el teorema de Cauchy, que nos dice que las tensiones en el plano vertical son iguales a las tensiones en el plano horizontal, o sea que ya conocemos estas, con la misma expresión. Y luego, utilizando esta tensión, calculamos la resultante en cada uno. Simplemente el ancho del perfil por la separación entre tornillos y nos da la fuerza en cada uno. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se entiende bien? Y si se entendió, les hago una consulta. ¿Qué pasa si en lugar de usar este tipo de unión se hubiera hecho lo siguiente? Dejarle acá una pequeña pestaña a cada lado de la sección y hubieran decidido unir esto con tornillos verticales. Sería la misma expresión, cambiaría, sería diferente. La misma por el teorema de Cauchy. La misma, ¿verdad? Porque va a seguir siendo exactamente la misma situación. Lo único que va a cambiar es que el tornillo acá, en lugar de ser un tornillo horizontal, en lugar de ser esto, va a ser el tornillo vertical, va a ser así. Pero va a seguir siendo esta la tensión cortante la que le corta al tornillo. O sea, va a ser el mismo análisis. Tensiones verticales igual a tensiones horizontales, resultante igual a espesor por separación entre tornillos. O sea, lo único que va a cambiar es que el tornillo se va a cortar en un plano así en lugar de cortarse en un plano horizontal como el otro. O sea, este tornillo se corta en un plano así. Y el tornillo que tenemos actualmente se corta en un plano así. La única diferencia. Pero la expresión para calcular la fuerza resultante en estos tornillos va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces, por más que estos problemas puedan parecer complejos, finalmente casi siempre esa es la respuesta. Tensiones cortantes verticales igual a horizontales igual a espesor por separación y tienen la fuerza resultante. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? Si no, ya es cuestión simplemente de aplicar ecuaciones, ¿verdad? En el tramo AB, entonces la fuerza en los tornillos es tau por 2 por 20. 2 es el espesor, 20 es la separación, tau la tensión cortante, que la calculamos con esta expresión que acabamos de ver, donde mt es mi incógnita, ¿verdad? Porque yo quiero ver cuánto es el máximo momento torsor que aguanta esta sección. Yo podría haber puesto acá el valor de que terminé tratando la sección como cerrada
y verificar si es que cumple o no. O sea, es un método a hacer. Otra forma es ponerlos simplemente como incógnita y ver cuánto es el máximo momento torsor que resiste esa unión para comportarse como cerrada. Luego de que se supere este momento torsor de 11.000 kilogramos por centímetro, la sección ya no se va a comportar como una sección cerrada, sino que se va a superar la resistencia de la unión, se van a romper los tornillos o van a entrar en fluencia, capaz si es un material dúctil no se van a romper, pero ya no se va a comportar como una sección cerrada. MT entonces debe ser menor a 11.000. De vuelta, aplico esta expresión para determinar el valor de T, debe ser menor a 11.778,13 kilogramos por centímetro. Y esto mismo lo hacemos para el tramo C, donde la única diferencia va a ser que la separación entre los tornillos ahora es 10 centímetros, no es 20 centímetros. En el tramo CB es de 10 centímetros, despejamos el valor del momento torsor T, convertimos esto a nuestra incógnita T, nos sale que debe ser menor a 181.638 kilogramos por centímetro. Y según estos análisis que nosotros hicimos, acá, primeramente, en el primer paso, tenía 855.000, acá 376.000. A ver, ¿dónde están los otros modos de falla? Acá 2.900.000, acá 11.778 y acá 100.000. Analizando esto, nos damos cuenta que lo primero que falla es la unión en el tramo AB, ¿verdad? Realmente es muy débil comparado con los otros valores. Todos los valores estaban en el orden de, no sé, 300.000 o por encima, y esto es solo 11.000. O sea, esta unión realmente es muy débil para la sección. Pero si nosotros no queremos superar la resistencia a ninguno de los componentes de nuestro eje, debemos aplicar un momento torsor máximo de 11.778 kilogramos por centímetro. ¿Se entendió todo? ¿Alguna consulta? Bueno, si ustedes no tienen consultas, yo les hago una consulta. Viendo este valor de 11.778 y viendo esto que acá habíamos calculado para la sección abierta, les pregunto, ¿es una buena idea en este caso usar la sección como perfil cerrado y confiar en estos remaches? ¿O eventualmente hubiese sido mejor tratar esto simplemente como una sección abierta? Fíjense, 58.000 y 11.000. ¿Es una buena idea usar esta unión y tratar este perfil como un perfil de sección cerrada? Suponiendo que no nos interesan los desplazamientos, que solamente nos interesa la resistencia, solamente nos interesa aplicar el máximo momento torsor posible. Y entonces yo creo que sí. El otro era 58.000, ¿verdad? No me acuerdo. 58.000 es el momento que resiste la sección si la tratamos como abierta. ¿Vos decís que hubiera sido mejor tratarla como abierta nomás? Y no iba a afectar porque no iba a fallar porque el tornillo falla muchísimo antes, entonces sería... Entonces no parece habría una diferencia. parece una buena idea olvidarnos de esta unión acá y tratar esto simplemente como un perfil abierto, ¿verdad? O sea, ahorrarnos todo el trabajo de hacer las uniones, de poner todos los tornillos, calcular esto simplemente como una sección abierta y obtener un momento de 58.000 en lugar de un momento de 11.000 que tenemos ahora para no superar la resistencia de nuestra conexión. O sea, realmente esa conexión, la conexión en este tramo está siendo un punto muy débil para la estructura, le está haciendo fallar muchísimo antes que todos
los otros componentes de la estructura. Eso en general, si es que van a trabajar en diseño de estructuras y ese tipo de cosas, no es algo muy bueno. Ustedes no quieren que un punto de la estructura falle muchísimo antes que todos los anteriores, sino que siempre lo ideal es que todos estén más o menos en el mismo orden de magnitud, como para aprovechar todos los elementos al máximo, ¿verdad? Pero acá realmente lo que vamos a tener es, vamos a aplicar un momento torsor de 11.700 y algo, pero esta sección en realidad resiste 300.000. Esta resiste, no sé, 2 millones y algo creo que era. Los cables resisten 800.000. O sea, estamos muchísimo por debajo de la resistencia final de nuestra estructura. ¿Por qué? Porque tenemos acá el punto débil de la unión. Entonces, eventualmente, uno podría decidir dejar de poner estos remaches, calcular esto como sección abierta y por lo menos aumentar un poquito la capacidad resistente. O reforzar esta unión, ¿verdad? Por ejemplo, ponerlos cada, no sé, 5 centímetros en lugar de cada 20 centímetros. Algo así. Pero definitivamente se podría optimizar este diseño. ¿Alguna consulta? Bueno, realmente yo tenía otro ejercicio más, pero este ejercicio era de sección centro de corte, que no acá. Y por lo que acabo de ver, realmente centros de corte ya no están calculando en resistencia 2. Entonces creo que tampoco vale la pena pasar mucho tiempo haciendo eso. Si no tienen más consultas, si les parece bien, puedo llamar la lista y dejamos hasta acá por hoy. ¿O quieren resolver otro ejercicio más? Profe, yo tengo una duda de un ejercicio que está muy, tipo, pero no sé si los demás quieren Ah, hacer. ok, sí, dale, voy a abrir. Pero tengo que buscar cuál es mientras puedo llamarme a la lista. Si querés, no tengo problema. No, porque yo también voy a tratar en buscar. Voy a abrir nomás y después vemos juntos ahí cuáles. El que dice Pero problema 7, profe de torsión. Perfil abierto. No ok, sé. ejercicios resueltos, no circulares, problema 7. Sí, Ok, voy a ir con este así puedo escribir encima. Acá está. Este problema, sí, profe. Y lo que me confundió mucho, tipo, es el tema del giro relativo. O sea, de cómo hacer esa compatibilidad, por así decirte. que a ver un poco, calcular las máximas tensiones que se presentan en la estructura de la figura, sabiendo que entre las secciones externas, extremas A y B, el giro relativo luego de la aplicación de la carga de torsión T es phi igual a K. A ver un poco. Parece un poco contradictorio porque ambos lados están empotrados. A ver, calcula acá el efecto de T. Por lo que veo, te da ese dato como para que no sea necesario resolver toda la hiperestaticidad, ¿verdad? O que no identifica su punto B' acá. Dice entre A y B, pero entre A y B no debería haber mucho giro,
O sea, no debería haber giro porque están ambos empotrados. Pero sí te da el dato para que la resolución de la hiperestaticidad sea más fácil. En realidad no más fácil, sino que este empotramiento en A no es totalmente rígido. Es un empotramiento que sufre un pequeño desplazamiento. Un empotramiento que sufre un desplazamiento de 0,003 radianes. Si fíjate lo que hace acá es bastante similar a lo que hicimos recién. Libera un extremo, que es lo normal en estos problemas hiperestáticos, ¿verdad? Y trata esto como un problema por partes. Primeramente solamente el efecto de T, así como nosotros hicimos, el diagrama de T, y luego aplica un momento torsor TB en el extremo liberado, que le da este diagrama. Y acá lo único que hace es integrar por partes, en vez de integrar ambos diagramas al mismo tiempo, así como decimos nosotros. Pero acá integra básicamente de un extremo a otro este diagrama y le da este giro, porque el valor de t es conocido, entonces esto sale un valor. Luego tenés el momento de reacción en B, que realmente es desconocido, pero igual puedes integrar todo este diagrama y obtener un resultado en función de TB, que es la reacción en el extremo B. Entonces el giro en B' es esta expresión. Y como el problema te dice que el giro final o relativo entre el extremo A y B es 0,003 radianes, entonces este giro que obtuviste acá menos este giro que obtuviste acá debe ser igual a 0,03 radianes. Si esto fuese un empotramiento perfecto, si ambos extremos serían indesplazables, entonces esto sería igual a 0, no igual a 0,003. Igual a 0 porque teóricamente no se podrían mover. Y el valor, el resultado TB sería distinto. Sería un poco más alto lo que es ahora. Pero como te da como dato que uno de los dos se mueve un poquito, entonces esto es igual a lo que se mueve uno de los extremos y te salen estos resultados de TB y TA que salen acá. Y luego ya pasas a calcular las tensiones así mismo como acabamos de hacer. Pero básicamente el 0,03 radianes es lo que se mueve uno de estos empotramientos respecto al otro. O capaz cada uno se mueva un poquito, capaz este se mueva 0,0015 y este se mueva 0,0015 en el otro sentido. Pero finalmente el relativo entre ambos es 0,003 radianes. ¿Se entiende? Sí, a ver, no sé nomás, o sea, tipo, me veo un poco confundida porque yo lo que tipo establecí fue que el giro respecto al TS que está en el torsor es tipo igual al giro de la reacción, por así decirte. Y Y sí, eso sería en el caso en el cual ambos extremos estarían perfectamente empotrados. claro, Ahí sería lo que vos estás diciendo. no, Pero como uno de los dos se está moviendo un poquito, se está moviendo 0,003 radianes, uno de los extremos, entonces no son iguales, sino que la diferencia es igual a 0,003. ya, dale, profe, gracias, ahora sí. Ok, sería como, no sé si en resistencia 1 en algún momento vieron ese problema del empotramiento flexible, donde les decía, en lugar de darles un valor, les decía que el giro es K por momento, algo así. Este caso era un poco más complicado otra vez, porque no era ni siquiera un valor. En ese caso había que igualar a K por momento y resolver. Este caso es un poquito más fácil, le da como un desplazamiento conocido en el extremo. Ya saben que se va a mover 0,003 radianes. ¿Queda claro? ¿Alguna duda que tengan en este ejercicio? Fuera de eso es bastante simple, ¿verdad? Fíjense que la resolución es bastante corta. Fíjense que acá también está planteada la solución antes de comenzar. ¿Qué es lo que les recomiendo que hagan? Planteen bien su ejercicio, piensen bien cómo encarar, como para no perder mucho tiempo
intentando sin lograr algo. ¿Otra consulta? Bueno, si no, entonces mientras voy a llamar la lista.